Buenas tardes, vamos a hacer la presentación del tema principal que es la corteza cerebral. Nuestro grupo está compuesto por Paula Andrea Robles, María Salomé Vázquez, Lady Robles, que es quien les habla. Este trabajo es para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Psicología de la Universidad Uniminuto, sede San Camilo. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los tejidos hemisferios cerebrales. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Esa corteza cerebral tiene algunas características que podemos resaltar. Consta de una estructura compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos se desarrollan en una región de corteza específica, es decir, cada modalidad sensoria posee un territorio delimitado dentro de la corteza cerebral. Como pueden ver, entonces tenemos en el lóbulo frontal lo que es, tenemos el lóbulo frontal, tenemos acá el surco central, tenemos en esta parte donde se desarrolla el gusto, el tacto, perdón. Acá tenemos lo que es el gusto, el olfato en esta parte. Este es el lóbulo temporal y dentro del lóbulo temporal en esta parte desarrollamos lo que es el sentido del oído. Tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y en el lóbulo occipital es donde tenemos el sentido de la vista. Y aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral tiene también múltiples regiones somáticas secundarias de asociación y motoras. Esas son es donde se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando lugar al aprendizaje, la memoria, el comportamiento. Nuevamente recordamos, acá tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital que está en la parte pues, trasera de la nuca y tenemos el lóbulo temporal. Estas áreas que les indicaba, tenemos varias áreas, que es por ejemplo la área motora primaria que nosotros tenemos, la área premotora, tenemos la área prefrontal, área de Broca, área olfativa que está en esta parte pequeñita, área de asociación auditiva donde estábamos hablando del oído, área de asociación auditiva secundaria y acá está la área de auditiva primaria, donde anteriormente pues veíamos que estaba ubicado el sentido del oído. Tenemos la área soméstica, área gustativa, área de asociación soméstica, área de asociación visual. Esta era la área de asociación primaria como veríamos en la parte anterior y esta es la área de Wernicke. Esto todos son las áreas funcionales de la corteza cerebral. La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral, está compuesto por sustancia gris y contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. El área de la superficie de la corteza está aumentado por su plegamiento en circunvoluciones separadas por cisuras o sucros. Tenemos también algo muy importante que son las células nerviosas que están en la corteza cerebral. Esta es una imagen que nos representa las células piramidales. Esas células llevan ese nombre por la forma. La forma tiene un diámetro de 10 a 5 milímetros más o menos, pero también hay células piramidales gigantes conocidas como células de Betz, cuyo diámetro puede ser más o menos de 120 milímetros. Se encuentran en la circunvolución del central premotor. Entonces acá tenemos la parte del núcleo, dendritas, el axón, que es la que permite pues el camino en el núcleo, las terminales axónicas y el cuerpo celular. Tenemos estas células estrelladas, son pequeñas, más o menos de 8 milímetros y tienen forma poligonal. La función que poseen estas células es la producción de matriz extracelular y colágeno de tipo 3 por las lesiones hepáticas que pueden suceder en el cuerpo. Tenemos otras células que son las células fusiformes. Las células fusiformes son células alargadas, son estructuras celulares de tamaño alargado con diferentes funciones. Entre la principal función que tiene esta célula es la construcción del tejido celular.
Tenemos algo que son las células horizontales de caja, pues como pueden ver su forma pues representa más o menos una caja, son pequeñas, orientadas horizontalmente, que se hallan en las capas más superficiales de la corteza y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esa región del cerebro. Pues tienen varias partes como la granulosa, el fusiforme, el piramidal. Entonces, tenemos también la célula Martinotti. Esa es una célula que se caracteriza por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas. Se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus acciones hasta la capa molecular, lugar donde se forman las arborizaciones axónicas. Bueno, vamos a hablar también de algo muy importante que son las capas de la corteza cerebral. Entonces, en la capa de la corteza celular tenemos pues primero lo que es la parte molecular, la parte granular externa, piramidal externa, granular interna, la piramidal interna, el multiforme. Contamos con los aracnoides trabecular, la principal que es la pía madre, la célula granular que está pues digamos que subdividida en apical, basal. Tenemos la célula piramidal, el axón, la banda de Baillarger externa e interna. Entonces tenemos la capa molecular, que también es conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Se pueden encontrar fibras aferentes que originan en el tálamo, de asociación y comisurales que se establecen en una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Tenemos una capa granular externa. Esa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, que el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca que está situada pues en las capas de la corteza cerebral. Tenemos también una capa granular interna. Esta es una imagen pues digamos que se acerca un poco a lo que realmente representa. Está compuesta por células estrelladas, como pueden ver, que se disponen en forma muy compacta, poseen una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillarger. Esta ya es una capa ganglionar. Entonces ahí tenemos células ganglionares, células amácrinas, células bipolares y células horizontales. Esa capa ganglionar o capa piramidal, también recibe ese nombre, contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillarger. Tenemos ya una capa multiforme, también conocida como capa de células polifórmicas. Contiene básicamente células fusiformes, como la podemos ver acá. Asimismo contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo triangular u ovoide. Ya vamos a pasar y hemos escuchado mucho sobre el tema o el término de neurona, pero ¿qué es una neurona? Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en esto. Pero lo cierto es que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras, ya que son muy pequeñas. Existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. ¿Listo? Encontramos en la estructura de la neurona, ya digamos que nos referimos que cuando pensamos en el cerebro, nos suele venir a la mente la imagen de neuronas, pero no todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Ahora bien, por lo general su estructura está compuesta de las siguientes partes. Tenemos el soma también llamado pericarión, es el cuerpo celular de la neurona, es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones que producen del soma y parecen ramas o puntas, y estas reciben información procedentes de otras células, ya desempeñan una labor muy importante. El axón es una estructura alargada
que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hasta otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Tenemos varios tipos de neuronas. Tenemos las neuronas sensoriales, que son las que recogen la información de los diferentes órganos sensoriales, como son los ojos, la nariz, los oídos, la lengua y la piel. Generalmente son pseudomonopolares. Contamos con otras neuronas motoras, que las neuronas motoras transmiten señales desde el cerebro a la médula espinal a los músculos para iniciar la acción o respuesta de los estímulos. Generalmente son neuronas multipolares. Tenemos otra que son las interneuronas. Este tipo de neuronas más abundantes son todas las otras neuronas que no son ni sensoriales ni motoras. Las interneuronas conectan con una neurona en otra. Los axones largos de los interconectores de proyección conectan regiones distantes del cerebro. Los axones más cortos de las interneuronas locales forman circuitos más pequeños entre las células vecinas. Acá tenemos lo que habíamos dicho antes, que son las dendritas. Acá está el soma y acá está el axón. Perdón. Entonces, nuevamente en esta parte. Entonces tenemos las células de Purkinje, que son del cerebelo, célula piramidal de la corteza, célula piramidal del hipocampo y la motoneurona de la médula espinal. Esto es una introducción sobre, digamos, que el sistema sensorial y la parte de la corteza cerebral. Entonces espero les haya gustado.